Hemos regresado al programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy estoy reemplazando a Neil y a Pablo Aldunate, yo, Patricio Carrasco, entrevistando a un joven promesa de Valparaíso y de la región de Valparaíso. ¿Ah? Juan Pablo Rodríguez, el director de la Fundación Piensa, que este mes está, como dije, de aniversario. Y el 28 de agosto tiene un invitado de lujo. No me voy a perder esa reunión en el Sport. Muy bien elegido, yo creo, los invitados. ¿Eh? Y espero que sea una buena reunión interesante. Así que hemos estado hablando en la primera parte de este programa sobre lo que todo el mundo habla, ¿eh? De las fundaciones. Ahora vamos a cambiarnos y pensamos hablar de seguridad. Y vamos a partir hablando del recurso, ¿eh? Que cuestiona la incorporación de nuevos textos, de nuevos capítulos al texto. Es un reclamo que hace la bancada oficialista, que produce un enfrentamiento con lo que podríamos decir Chile Vamos y Republicano, y ellos dicen que están en medio de una mesa de negociación. ¿Ah? Ellos reclaman de que esta materia de seguridad no estaba en la Constitución inicialmente. ¿Qué opinas tú de este problema que ha generado, que además ha ido a la Corte Suprema y se han elegido ya los jueces? ¿Ya? Y todos están opinando de qué tendencias son los jueces. Imagínate que los jueces tienen tendencia política, ¿ah? Lo cual complica la justicia. O sea, todo depende, ¿ah? De mi posición política, cómo voy a actuar legalmente. ¿Qué opinas tú, Juan Pablo, al respecto? A ver, varias cosas. Yo creo que acá lo interesante de comentar es más político que jurídico, ¿ya? Porque desde una perspectiva jurídica, claro, este es uno de los mecanismos que contempla la reforma constitucional que habilitó el proceso constitucional y que uno puede, por así decirlo, siendo minoría, recurrir hacia la Corte Suprema para alegar ciertas infracciones, que en este caso sería que esto atenta contra la paz o que está fuera de los... Yo creo que no tiene ni por dónde, ¿ah? O sea, en el fondo jurídicamente no hay acá cuestionar al órgano electo democráticamente la posibilidad que tenga de crear un capítulo nuevo como el de las Fuerzas Armadas. En ningún caso es una infracción esencial a las bases, ni mucho menos. Yo creo que lo jurídico en esto intuyo que la Corte Suprema va a resolver en ese sentido, en fin. Yo creo que el punto crítico acá es el político. Es el decir, que hoy día el oficialismo, el gobierno, por así decirlo, que claro, en el Consejo Constitucional es minoría, pero es el gobierno, es la fuerza política que hoy día está en el gobierno, le da tirria, ¿no? Le produce un desagrado muy profundo, muy intenso, el hecho que las Fuerzas Armadas estén reconocidas en un capítulo especial en la Constitución Política de la República y parece darle tirria también que existe un capítulo especial destinado a la seguridad interior, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de fondo, porque habla o da cuenta, más allá del irrespeto hacia nuestras Fuerzas Armadas, que uno puede estar relativamente acostumbrado a vida cuenta de lo que fue su comportamiento en la Convención Constitucional, pasada, uno puede decir, mire, ya sabe que detestan a las Fuerzas Armadas, no hay vuelta que darle, ¿no? Hay que recordar que en el proceso pasado un poco más que querían dejarlas solamente para labores de seguridad externa, de guerra y todo bien limitado, en fin. Obviamente sin nombrarlas, ninguneándolas y tal. Pero más allá de eso es la desconexión con la ciudadanía respecto de la incorporación de un capítulo relativo a la seguridad, que hoy día, qué duda cabe, es el principal anhelo, el principal dolor que tiene nuestra ciudadanía. Y tengo que decirle, Patricio, acá en un paréntesis de noticia en desarrollo, porque hay que decirle a quienes nos están escuchando que nosotros grabamos este programa a las 2 de la tarde, pero sale a las 7, porque hace 10 minutitos, no sé si se filtró o ya es oficial, pero en resolución dividida la Corte Suprema declara inadmisible la reclamación de los consejeros oficialistas. Así que, como bien decía antes, intuía que probablemente se iba a rechazar. Efectivamente se rechazó, esto ya es noticia publicada por la tercera. La sala del máximo tribunal, por 3 votos contra 2, desestimó por un detalle formal el reclamo de los representantes de izquierda. En fin. Pero voy a lo político, porque insisto, lo jurídico yo no le doy tanta relevancia, pero lo político a mí me preocupa. Me preocupa la desconexión de la izquierda chilena con el principal anhelo ciudadano, que
que es la seguridad. Las constituciones es verdad que tienen contenidos esenciales, ¿no? Las constituciones no son árboles de Pascua que uno les vaya a meter todo. Ahí nosotros criticamos el proceso pasado porque caía en ese efecto. Las constituciones son la arquitectura del poder por una parte y por otro lado la consagración y protección de nuestros derechos fundamentales. Pero también es cierto que las constituciones son hijas de su tiempo y para que tengan legitimidad social, que es muy relevante, las constituciones tienen que hacerse cargo de los problemas de su tiempo. ¿Ah? Y los problemas de nuestro tiempo, del Chile del año 2023, tienen muchísimo que ver con la inmigración descontrolada e irregular, muchísimo que ver con el crimen organizado y los delitos y el narcotráfico, muchísimo que ver con darle mayor protección a las víctimas y no a los victimarios. Y por lo tanto, si es que la Constitución, que ya tiene cuesta arriba su aprobación, porque la ciudadanía también, como varios lo advertimos al principio, se ha ido dando cuenta que por acá no van los tiros de arreglarle su calidad de vida, sino que más bien una discusión algo etérea. La ciudadanía se ha ido dando cuenta de eso. Peor aún, la bofetada en la cara, si me permiten la expresión, de decirle, mire, ¿sabe qué? No le vamos a dar tanto peso específico al tema de seguridad en la Constitución por motivos más bien ideológicos, ¿no? A mí eso me parece grave y creo que denota una mala aproximación al tema por parte del oficialismo. Y bueno, y la Corte Suprema además, desde una perspectiva jurídica también ratifica que no correspondía a la reclamación. Ah, mira, es una noticia interesante. Yo pensé que lo iban a coger, ¿ah? Y que iba a haber una discusión, ¿ah? Pero está bien que lo hayan rechazado para que... Y yo creo que este problema, como tú lo planteas bien, es político. Y mi pregunta iba en ese sentido también, ¿ah? ¿Esto es político o es jurídico? ¿Ah? Y tú lo has respondido que es más político y ideológico. ¿Por qué la izquierda le tiene tanto miedo a enfrentar la seguridad con firmeza, enfrentar la seguridad que a todos nos afecta con decisión? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de que no, que aquí, que allá? ¿Irá a llegar algún Bukele a Chile de repente? Mira, sí, ¿Será? ese es el comillas riesgo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Y distinguiría en esto la violencia política de la delincuencia y del crimen organizado. Respecto de la violencia política, es decir, acá sintetizándolo lo que fue el 18 de octubre, es decir, mire, sabe que nos vamos a hacer los locos, vamos a mirar para el lado o vamos a ser cómplices de la quema del metro, de la destrucción de nuestras ciudades. En tanto eso nos sirva un objetivo político, en tanto eso nos sirva para derrocar al gobierno legítimamente electo de Sebastián Piñera o bien cambiarle completamente su rumbo, como fue a través de la empujada por la fuerza convención constitucional pasada. A mi juicio, el oficialismo hoy día adolece de ese defecto marxista de creer que la violencia es la partera de la historia y que no hay, en el fondo, conquistas sociales, sino, o se hace imposible, ¿no? Esas conquistas sociales sin la violencia revolucionaria, ¿no? Al final del día. Y se ve a la violencia como un elemento quizás no tan querido, pero necesario para avanzar a un estadio superior, sin conflicto, o lo que ellos tengan en su caso. Yo creo que en su fuero íntimo de la conciencia, de la legitimidad, de la moral revolucionaria, si uno quiere, consideran que es justa, que es legítima esa violencia, que es necesaria. ¿Ah? Y yo creo que lo vimos de manera muy palmaria, de manera muy evidente, el 18 de octubre. Y por otro lado, respecto de la delincuencia común, del crimen organizado, de los delitos, en fin, yo también creo que hay una parte de la izquierda que tiende a mirar de una manera compasiva al delincuente, ¿no? Y tiende a, una parte, y acá cada cual tendrá su propia conciencia, pero tiende a achacarle a factores sociales el hecho de que una persona termine delinquiendo, más que a su propia decisión. Es decir, es por falta de oportunidades, porque le tocó nacer en un contexto de pobreza, porque lo cooptó una determinada banda de su... Entonces, tiende a establecer justificaciones al actual delictivo, que no digo que en algunos casos no sea así, ¿no? Y que uno pueda, en fin, encontrar ciertas, comillas, justificaciones, pero eso no quita el desvalor del acto, no quita el reproche del delito y no quita lo necesario que se hace para perseguirlo, el hecho de sancionarlo, ¿no? Y se apela a una reinserción social, que es muy necesaria, pero que tiene que convivir, a mi juicio, con una garantía del derecho más importante, que es el de todos los ciudadanos a vivir tranquilos, ¿no? Y por eso a mí me parece muy extraño, ¿no? Y además, si uno mira la historia, la verdad que los regímenes de izquierda no se caracterizaron precisamente por ser
contrarios al orden público, sino que muchas veces todo lo contrario, ¿no? A través de fierro, fuego y sangre, digamos, mantenían el orden público en sus regímenes totalitarios. Entonces, también me parece como curioso desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que por ahí va, desde el lado de la justificación. Y desde el lado de la gestión, hoy día, la verdad que estamos en una situación, Patricio, gravísima. Y yo me centro en nuestra región de Valparaíso. Chile vive una crisis, ¿no? de crimen organizado, estamos viviendo delitos a los cuales no estábamos acostumbrados, muchos de los cuales tienen que ver, y hay que decirlo, y esto, no por decir esto, no se transforma ni en un xenófobo ni en nada, en parte relevante por la inmigración irregular y descontrolada que hemos tenido permanentemente desde hace mucho rato. Hemos empezado a conocer delitos que antes no conocíamos en Chile: secuestros, sicariatos, acribillamientos, personas descuartizadas, asesinatos a mitad del día en los centros de las ciudades. En Chile eso no se vivía y hoy día lo estamos ya prácticamente normalizando. Pero esos eran delitos propios de Ciudad Juárez, ¿no? de la Medellín del Pablo Escobar, no eran delitos propios de Chile. Y nuestra región lo está sufriendo de manera especialmente intensa. Si uno saca las regiones de la macrozona norte, que son las que sufren la mayor externalidades negativas de la inmigración descontrolada, la región de Valparaíso es la que tiene mayor tasa de delitos de mayor connotación social, la que tiene mayor tasa. La región de Valparaíso es la segunda en Chile que tiene mayor tasa de asesinatos, de homicidios. En nuestra región se cometen cerca de 2 asesinatos por semana, más o menos, ¿no? Se han multiplicado por 8 los asesinatos si uno se compara del 2015 a la fecha, por 8. Imagínense esa tendencia que estamos viviendo. Esto es cuestión de abrir los diarios y ni siquiera de salir a la calle, ¿no? En la gente que ya no puede dejar a sus niños tranquilos, que ya no puede andar en ciertos horarios, y todo esto además mezclado con las incivilidades que nos dejó, permítanme hacer el punto político, el 18 de octubre también en nuestras ciudades. Nosotros vivimos de una manera distinta a la que vivíamos antes del 18 de octubre, y el valor por lo cotidiano, por lo urbano, por las ciudades también se ha ido despreciando. En nuestra región tenemos, por ejemplo, Puchuncaví y Concón, las ciudades de más de 10.000 habitantes en que más se roban autos en Chile. En Chile. Si uno se va a Viña del Mar, por ejemplo, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos, miren lo penoso que resulta esto, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que no visiten ni Valparaíso ni el centro de Viña. Cuando un americano llega a Chile, antes de viajar, le pasan una cartita y le dice: oiga, usted, para que se cuide, no vaya al centro de Viña, no vaya a Valparaíso. Y eso lo dice el gobierno americano formalmente. Estamos en una situación que es dramática. Y por eso, y a propósito de tu pregunta, y Bukele, claro, con mucha justicia, a mi juicio, la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y la democracia para qué? No digo que Bukele no sea demócrata, no es mi punto. Pero sí hay un anhelo de la ciudadanía muy natural de decir: oiga, si lo que yo quiero es vivir tranquilo, lo que yo quiero es salir a la calle y que nadie me robe, lo que yo quiero es que mis niños puedan jugar en la plaza sin que yo tenga miedo. Y eso es más importante que todo el resto de las cosas. Entonces, si la democracia no me lo da, bueno, naturalmente la ciudadanía dice: bueno, de repente un cierto gobierno más autoritario, más que ponga orden, me lo va a dar. Y eso, a mi juicio, es dramático, desde la perspectiva de alguien que suscribe que el mejor gobierno posible es el de una democracia liberal. Es dramático porque es real, ¿no? Si la democracia no se está haciendo cargo, ahí los gobernantes no se están haciendo cargo. Y por eso a mí no me gustaba cuando el presidente Piñera dijo, y yo soy crítico de la visión que el expresidente Piñera ha expresado respecto de lo que fue el 18 de octubre, cuando dice: mire, que ¿sabe qué? Era o la fuerza o sacar a los militares a la calle. En el fondo era como una dicotomía que por sacar los militares a la calle, eso era como una imposición de fuerza ilegítima, ¿no? No, todo lo contrario, lo que exigía la democracia es sacar los militares a la calle para restablecer el imperio del derecho, para que exista orden y legalidad y que la gente pueda vivir tranquila. Esas son las reglas de la democracia. Entonces, no se contrapone sacar los militares a la calle con defender la democracia. Se me fue la dicotomía que ponía el presidente Piñera. Era o voy por la democracia o saco los militares a la calle, como si fuesen cosas dicotómicas, como si fuesen contrarias. Todo lo contrario. Para defender la democracia había que sacar a los militares a la calle, para defender el orden, la legalidad, el Estado de Derecho, las reglas. Si la democracia en una dimensión es un sistema de reglas, la democracia tiene mucho de formal, es cumplir reglas que nos permiten ser libres y respetar la libertad de los otros. Pero en la base está que el monopolio del uso de la fuerza legítima lo tiene el Estado. Ahí nosotros no nos defendemos por nosotros mismos, porque ahí va a ganar el que tiene más fuerza, el que tiene el brazo más gordo o la mejor arma,
es la ley del más fuerte, ¿ah? Dejar la resolución de los conflictos a las personas. Entonces el Estado dice, no, yo soy el que tengo la fuerza, pero en contrapartida les garantizo a ustedes vivir tranquilos, ajá, vivir en paz, vivir en orden. Y eso el Estado hoy día, muy lamentablemente, Patricio, no lo está garantizando, y eso se demuestra de manera especialmente intensa, muy lamentablemente lo digo, en nuestra región de Valparaíso. Sí, mira, yo resumiendo lo tuyo, y estoy muy de acuerdo contigo, que hay causas, ¿no es cierto?, que hay que abordar, pero que son en el mediano y largo plazo. Y hay cosas que hay que hacer ahora, en este momento, no hay que dejarlo para después. Y en eso creo que estamos fallando, en estas medidas de corto plazo efectivas que ayuden a mantener la seguridad, eso no funciona. Y independiente cuál sea la causa que genere la delincuencia. Eso no lo podemos controlar en el corto plazo. En el largo plazo, con más educación, con otras medidas, pero que se demoran. No podemos estar esperando 30, 40 años para solucionar el problema cuando, como tú dices, es ahora. Ahora hay que solucionarlo y ahora hay que ser mano dura, y eso no se ve. No veo a nadie. Y yo creo que es un buen persona o político que está captando lo que está pasando, tiene que aprovechar este momento, que la seguridad es lo principal, ponerse duro, para mi juicio, duro, no negociar nada hasta solucionar el problema en el corto plazo y generar todas las ideas necesarias para que en el mediano y largo plazo podamos eliminarlo. Pero en el corto plazo necesitamos salir. Los negocios están cerrando tempranísimo, ya no anda casi nadie en la calle, que a las 10 de la noche, los días de semana, los fines de semana todavía en algunos sectores, pero Valparaíso ya casi no sé quién va. Y todos han venido a la calle Valparaíso, ahí Fonscroll, se han llenado de locales de pub y otras cosas que antes estaban en Valparaíso. Pero igual, estos no están hasta alta hora de la noche, cuando hay, generan, han habido, ¿cómo se llama? Han ocurrido algunos problemas delictuales en esa zona. Creo que hay que tomar medidas ahora de corto plazo. Pero lamentablemente estamos en un gobierno que, como tú decías, no aprecia mucho la seguridad, no le interesa, le tiene miedo, algo que le falta. ¿Y para qué hablamos de los alcaldes que existen ahora? Claro, Que no tratan de arreglar tiene, el problema. no tiene las herramientas, al parecer, ¿no? Pues esto requiere mucho de gestión, ¿no? El gobierno es el poder ejecutivo, ¿no? A diferencia del resto, está llamado a ejecutar, a tomar decisiones, a implementar políticas que cambien la realidad de las cosas. Y en esto el gobierno se ha quedado completamente al debe, a mi juicio. En la perspectiva más de largo plazo, y esto no le cabe solamente a este gobierno, yo también tengo la convicción de que Chile lleva unos 10 o 15 años de una demagogia muy profunda, de una degradación moral y cívica de sus autoridades también muy profunda, y que nos tiene con las prioridades completamente cambiadas, y cambiando la receta que había permitido que Chile, con todos los defectos que tenemos naturalmente, era un país que en los últimos 40 años estaba avanzando, en las distintas dimensiones estaba mejorando, estaba superando la pobreza, incluso mejorando la desigualdad, con más gente en educación. Éramos, antes del 60, el segundo país más pobre de Latinoamérica. Luego de la implementación de la arquitectura institucional de la Constitución del 80, luego los gobiernos de la concertación, pasamos a ser, en el indicador que uno mirase, primero o segundo en Latinoamérica. Nos pegamos un cambio copernicano. Chile tuvo importantes años de desarrollo, pero hoy día, a mi juicio, hace 10, 12, hasta 15 años perdimos el rumbo, porque en primer lugar dejamos de darle la importancia que tiene al crecimiento económico, a mi juicio, que venía haciendo la pega calladito, que venía haciendo la pega sin que nadie dijera, pero un país creciendo económicamente, y eso hace que la torta se reparta mejor, que haya más oportunidades, que haya buena pega, y ahí está la dignidad verdadera, ¿no? No en los bonos estatales, sino en que cada cual pueda forjarse su propio destino. Entonces, dejamos de darle importancia a eso. Segundo elemento de la receta, certeza institucional, seguridad. ¿Por qué los inversionistas venían a Chile? Bueno, porque les daba reglas claras, porque la ley se respetaba, y además porque ofrecían tasas corporativas bastante atractivas. Hoy día ya no, tenemos una tasa corporativa más sobre el promedio de los países de la OCDE, y además tenemos una situación de inseguridad y de incertidumbre institucional brutal. Así que, ¿qué van a venir a Chile? Segundo, y lo tercero, y con esto termino, Patricio, la educación. Perdón la cursilería, pero el gran elefante en nuestra habitación, la educación chilena, cómo se ha destruido la educación pública, cómo no discutimos respecto de la calidad, de los temas del futuro, de cuántos alumnos tiene que haber en una sala, de quiénes son quienes están estudiando
pedagogías, de cómo formamos nuestros profesores. No, discutimos, perdón, puras tonteras, ¿no? Puras cuestiones accesorias, que el financiamiento, que para acá, que los intereses de los profesores, que la evaluación docente, que no sé qué, pero de la necesidad de, para ser un país desarrollado, tener una ciudadanía educada, y educada en el siglo XXI, nada. Y si seguimos en ese rumbo, siendo la importancia del crecimiento, con incertidumbre institucional y con la educación en crisis, es la receta perfecta para volver allí de donde venimos, ¿no? Que es a la mediocridad propia de Latinoamérica, de sus populismos, de sus voluntarismos y también de sus inseguridades. Sí, claro. Creo que todos esos temas son bastante importantes y muchas veces no se le da la importancia que requiere para en largo plazo, porque obviamente se demora un poco, pero mientras no lo solucionemos, más tiempo se va a demorar, más difícil va a ser llegar a esas metas. Sí, yo creo que tenemos que buscar una receta. Ahora, el sistema político es malo porque aquí nunca nos ponemos de acuerdo en nada o estamos muy dispersos, tenemos muchos partidos, nadie se puede entender con quien corresponda, por lo menos llegar a acuerdos base, acuerdos comunes o un mínimo común, como dice. ¿Cómo podemos el sistema político mejorarlo de tal manera de que, porque cuando existían dos grupos grandes se entendían mejor, parece, Sí, había claro que sí. mayor capacidad? Mira, los sistemas, a ver, Chile tiene un problema evidente de gobernabilidad. Eso es dicho por moros y cristianos, por intelectuales de izquierda o derecha. Chile tiene un problema de gobernabilidad. Se hace muy difícil tomar decisiones que busquen solucionar problemas públicos. Ese problema de gobernabilidad en Chile viene dado en una parte relevante por el cambio del sistema electoral, hay que decirlo, por el cambio del sistema electoral binominal a un sistema proporcional. Los sistemas electorales en abstracto no son ni más buenos ni más malos, pero hay de dos tipos. Están los mayoritarios, que son los que tienden a la generación de dos grandes bloques y que privilegian al que saca la primera mayoría, la segunda mayoría, pero hasta ahí. Entonces, el incentivo para el candidato es a moderarse, es hablarle a grandes mayorías, y en los resultados los grupos más chiquititos no se ven representados. Pero ¿qué te dan esos sistemas? Gobernabilidad. Sistemas bipartidistas en el extremo, como Estados Unidos, como Inglaterra, ¿no? Los sistemas anglosajones tienden a ser mayoritarios. Y en el otro extremo tenemos los proporcionales, que no te dan gobernabilidad, pero lo que te dan es que estén todos representados. Todos los grupitos, por muy chicos que sean, están. Entonces, sería mejor porque es bueno que los distintos grupos de la población estén representados. Pero ¿cuál es el problema que tienen estos sistemas, que es al cual nosotros transitamos? Que se hace muy difícil gobernarlos, porque si en el Parlamento en Chile había, como tú bien decías, en los 90, dos grandes bloques, quizá con sus tendencias cada uno, hoy día, no es exageración, hay 21 bloques distintos. 21 en un gobierno de 155 diputados, en un parlamento de 155 diputados. Se hace imposible. Entonces, por una parte hay que cambiar el sistema electoral de modo tal de generar incentivos a la moderación, a mi juicio, y a los grupos mayoritarios. Pero por otro lado también, desde una perspectiva más política, yo creo que desde el gobierno de Bachelet II hasta la fecha hemos ido avanzando en un camino de odio hacia el que piensa distinto, de haber perdido la amistad cívica que es necesaria para comprender que los países son un mundo buque, que si nos hundimos todos juntos, que para avanzar en los grandes temas se hace necesario conversar con el que piensa distinto para lograr avanzar en algo y no estar en el peor de los mundos, que es estar congelado, sin hacer nada. Entonces, reforma de pensiones, 4 gobiernos que no han sido capaces de sacar la reforma de pensiones. Educación, ¿qué decir? ¿Cuándo tenemos una reforma importante? En materia de salud, desde el auge que no pasa prácticamente nada. Entonces, los países requieren ciertos mínimos para ir avanzando en esos temas, más allá de la disputa política, cultural, valórica, con toda la pasión que merezca, con todo lo duro que haya que ser como oposición o como gobierno. Pero tiene que haber un mínimo de como país ir avanzando. Y eso creo yo lo perdimos, pero lo tuvimos. Lo tuvimos en los 80, en los 90, en los 2000, y ahí creo yo lo empezamos a perder. Y eso para los países es grave. De hecho, muchos autores dicen que así es como mueren las democracias, precisamente. Cuando se pierde esa capacidad de, con independencia de nuestras diferencias, encontrar cierta visión mínima común de la república, si uno quiere, ¿no? Decir, bueno, es obvio que queremos que haya más gente en los colegios, es obvio que queremos que haya menos listas de espera, es obvio que se necesita aumentar la tasa de cotización para aumentar las pensiones. Hay ciertas cuestiones obvias que uno puede avanzar, pero el peor de los mundos en el que estamos, que es un engaño de los políticos, de al final tenernos congelados, y Chile empieza a ver los costos de eso, empieza a ver los costos de eso. Sí, claro. Bueno,
Hemos estado conversando con Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa sobre los temas relevantes que nos afectan a la región y al país. Y bueno, será hasta el próximo martes para seguir conversando de los temas que estén más importantes durante la semana, de lo que ocurra durante la semana. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Lo estamos viendo el próximo martes en este mismo horario a las 19 horas por Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias a ti, Patricio, y Marco Antonio en los controles, y a todos quienes nos escuchan los días martes acá en nuestra queridísima Radio Portales. Un abrazo grande.